con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Pues estamos en cita con la historia, un nuevo episodio con don Pedro Fernández Barbadillo. Don Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes, incluidos a nuestros grandes enemigos que tenemos por ahí. Excesivos. Bueno, Pedro, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el tema que hemos escogido para amenizar la tarde de hoy? Bueno, como me haces una pregunta, yo te contesto con otra pregunta. A ver, Javier, ¿cómo empieza la guerra civil? Con un alzamiento militar contra un gobierno revolucionario. Pues de la misma manera acaba la guerra civil, ¿no te parece? Bueno, pues mira, con un alzamiento militar en Madrid contra un gobierno revolucionario. Bueno. Es decir, vamos a hablar del golpe de Casado y Besteiro, del que se cumplen ahora 80 años y demás. Seguimos cumpliendo nuestro programa de conmemorar las grandes efemérides de la memoria histórica. Bueno, y para esta ocasión hemos traído un experto en la materia que ya ha estado en diversas ocasiones en esta casa y concretamente también en este programa, ni más ni menos que el historiador Miguel Platón. Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Lo mismo digo. Además, Miguel tiene infinidad de libros maravillosos. Iba a decir alguno maravilloso, no, maravillosos. La mayoría, no todos ellos. Muchas gracias. Pero últimamente uno en especial, que son los 3 días, ¿no? Que hacen referencia los 4 días del comienzo de la guerra. Del comienzo de la guerra. Sí. Con lo cual, contigo hemos hablado del comienzo de la guerra y hoy vamos a hablar de la finalización de la guerra. O sea, Miguel, tu libro empieza el 17 de julio. Claro. Sí. Claro, que es cuando empieza la guerra. ¿Qué es cuando empieza? Sí, de manera imprevista. Estaba muy mal contado. La verdad es que yo escribí de otra cosa porque estaba harto de leer barbaridades por parte incluso de catedráticos y doctores que dicen, bueno, ¿cómo es posible semejante verdad que no se hayan enterado de nada, ¿no? Y entonces pues escribí el libro justamente para poner las cosas en su sitio, ¿no? Además, había una serie de tonterías de que el golpe empezó cuando estaba previsto el Melilla el 17 a las 17. Mire usted, no estaba previsto ni que fuera en Melilla, ni que fuera el 17, ni que fuera a las 17. Entonces había una serie de tópicos y luego sobre todo muchos autores que copiaban a otros que eran malos y entonces se repetían las mismas falsedades o los mismos errores, se repetían durante años y durante decenios. Entonces dije, bueno, ya está bien, vamos a escribir las cosas como fueron para que por lo menos lo de la Wikipedia eso era de llorar de risa, ¿no? Lo de la Wikipedia es para o llorar o reír, no se sabe muy bien qué. Sí. Bueno, bien en ocasión. Pero es que en la Wikipedia se impide, hay una especie de un comando activo que cada vez que se introducen en las entradas alguna corrección al relato canónico establecido por la universidad, pues aparecen los inquisidores a eliminar los datos. Sí, por una parte de la universidad y otra parte de la universidad que es muy sólida y que es muy buena, ¿no? Hay una parte de la universidad que no está en la historia, está en la manipulación, en la ideología, en el sectarismo. Es decir, el otro día el doctor Plagios, Pedro Sánchez, diciendo no sé si fue en Montauban o en Collioure, delante de Acción Machado, que se había que un golpe de Estado fascista contra un régimen democrático. La Segunda República no fue nunca una democracia verdadera. Fue un conato de democracia que nunca llegó a cristalizar y desde luego a partir de la primera del 36 no era una democracia. Es decir, ¿eso justifica que hubiera un golpe de Estado y una guerra civil? No. Naturalmente que no lo justifica. Ahora, no me vengan ustedes con milongas. Bueno, hay que recordar que hubo episodios tan dantescos desde las elecciones del 36 al comienzo de la Guerra Civil, como repetir las elecciones en aquellas provincias, como era el caso de Granada, en Cuenca, donde no había ganado el Frente Popular, porque tenía que ganar en toda España. Y donde, cuando se repitieron las elecciones, que fue el domingo 3 de mayo, con una violencia tal por parte de la izquierda, que ya la gente no pudo votar. Una democracia en la cual la gente no puede votar libremente, eso no es una democracia, naturalmente. Fíjate, Miguel, yo cito el asesinato de Federico García Lorca en ese 3 de mayo. Quiero decir, el comienzo de la inquina. A partir, sin justificar nada, quiero decir que la violencia inusitada en Granada. Lo de matar a Federico García Lorca fue una completa barbaridad. Lo digo porque en esas elecciones el Luis Alonso, que había salido en febrero,
elegido diputado, no salió en esa repetición. Y la inquina y el odio que guardaba después de lo que había pasado, yo creo que lo vengó y lo pagó con el más inocente, que era la barbaridad de matar a Federico García Lorca. Porque el poeta no había tenido nada que ver con esa chapuza que hizo la izquierda en Granada, ¿no? Claro. No, pero quiero decir que cito esa repetición de elecciones que a lo mejor sentenció, nunca se sabe, nunca se sabe. Lo peor de la República y del Frente Popular fue el promover un clima de odio entre la gente, es decir, el odio, pero además incluso en pequeños pueblos, es decir, que bueno, en esto pasa en grandes ciudades y tal, no, en pueblos pequeños de menos de 1000 habitantes se generó un odio brutal, es decir, todos tenemos experiencias personales. A mí me ha contado, mi madre tenía 9 años y en la primavera del 36, pues ella iba a los domingos después de misa, se quedaba a la catequesis con la mayoría de los otros niños del pueblo, ¿no? Un día quisieron ir los revolucionarios a por los niños de la catequesis y tuvieron que salir corriendo por la puerta de atrás de la iglesia. Niños, pues eso, que tenía de media, pues como mi madre, 9 años. Sí. Bueno, una cosa... decir que este libro es del editorial Actas, al que nos estamos refiriendo en este momento. Sí, otro testimonio que me gustaría contar es el que da Fernando Sebastián, el arzobispo Fernando Sebastián, que ha fallecido recientemente, que publicó un libro excelente, Memorias. Excelente libro. Sí. Y él cuenta que se acuerda, con los pocos años que tenía, creo que menos que tu madre, debía tener 5, 6, 7 años, se acuerda que en la primavera del 36 ellos vivían, me parece que en Tarazona, en Zaragoza, y entonces se acuerda de que su padre salía por las noches a vigilar la iglesia, porque en ese pueblo habían formado patrullas entre los católicos para vigilar las iglesias y que no las quemase la izquierda. Claro, y recuerda, además, una imagen claro, que le impresionaba mucho, que era su madre. Cuando al padre le tocaba participar en estas patrullas, pues su madre dándole pues el bocadillo para la madrugada y besándole y abrazándole porque podía matarle. Perfectamente, no, pero es cosa de una violencia extrema. Es decir, se ha comentado mucho el cambio del general Gonzalo Queipo de Llano, que de ser jefe del cuarto militar del presidente de la República, de haber sido golpista contra la monarquía en 1930, naturalmente luego resulta que es uno de los promotores del golpe de Estado en julio del 36. Pero claro, pues es que a mí me ha contado Jesús Salas Larrazábal, que en paz descanse, que eran vecinos suyos, que en la primavera del 36, no sé exactamente en qué mes, Jesús Salas debía tener entonces pues como 12 años o 13 años, una cosa así. De repente llegaron unos incendiarios, probablemente de la CNT, que querían quemar la Basílica de la Milagrosa, que era la parroquia de Queipo de Llano, la de la familia Salas y otra gente en Barrio Chamberí, ¿no? Y entonces pues iban allí dando voces que iban a quemar la iglesia, tal cual. Y entonces pues, él, un niño, pues escondido en casa, la familia de repente escuchan unos disparos, se calman, salen a la calle y allí estaba Gonzalo Queipo de Llano con la pistola y había matado a los dos incendiarios. Es decir, un tipo normal pues hacía guardia lo que podía. Un tipo como el general Queipo de Llano decía, estos vamos por encima de mi cadáver, los suyos. No sé si seguramente irían más. Este disparó y mató a 2 y el resto salieron corriendo, claro. Estábamos en esa situación. Sí, pero es que o te mataban, pues claro. Queipo de Llano hubiese sido otro, ¿no? Sí, había de media 3 muertos diarios por causa de violencia política. Esos 3 muertos diarios eran de todo tipo. Es decir, la mayoría, curiosamente, eran muertos de izquierda, es decir, con enfrentamientos con la fuerza pública. Por ejemplo, la mayor matanza que hubo en la primavera del 36 fue en Yeste, en mayo, en la segunda quincena de mayo, y que fue un enfrentamiento con la Guardia Civil. Entonces fueron 17, 18 muertos. Claro, pero con la izquierda, porque ya lo que hacían las... lo que pasa es que nos altercados. Es decir, hay 2 datos claves para saber que fue la izquierda la principal responsable del fracaso de la República. Y es que durante la República, la violencia política, pues hubo víctimas de actuación de las fuerzas de orden público o de fuerzas militares en caso de que hubiera declarado estado de guerra, como en Asturias, por ejemplo. Hubo también víctimas de las fuerzas de orden público y de fuerzas militares en enfrentamiento con revolucionarios.
hubo izquierdistas que mataron a derechistas, hubo derechistas que mataron a izquierdistas, pero hubo también izquierdistas muertos por izquierdistas, y hubo nada menos que 61 muertos. ¿Cuántos derechistas fueron víctimas de derechistas? Ni uno solo. Lo cual te explica dónde estaba la violencia. Y luego, ahora he estado repasando con un magnífico número de la revista Ares de Historia los sucesos que hubo en abril del 37 en la zona nacional con el decreto de unificación y los sucesos que hubo unos días después, en mayo del 37, en la zona republicana, también por el cambio de gobierno a Caballero, enfrentamiento entre CNT y POUM contra socialistas y comunistas y Esquerra, tal. Bueno, en los enfrentamientos de la zona nacional, en Salamanca, hubo 2 muertos. En los enfrentamientos de la zona republicana hubo más de 300. Es decir, esas son las cifras y las proporciones. Y lo que explica por qué un bando gana la guerra y el otro lo pierde. Así de simple. Mira, has mencionado el homenaje de Sánchez a Azaña, que era parte de la campaña electoral. Y que está basado en una sucesión de mentiras, completas mentiras. Mira, quería comentar un tuit que mandó un periodista de extrema izquierda, cuyo nombre no voy a dar, por algo que se llama pudor, que consiste en lo siguiente: el gobierno de España homenajeando a Azaña con una corona con la bandera del bando que le desalojó como presidente de la Segunda República, destrozando la historia. Pues tú estarás de acuerdo, Miguel, en que quien destroza la historia es este compañero periodista, porque no es Franco el que echa a Azaña de la Segunda República, de la presidencia de la República, es él el que dimite harto de todo. Sobre todo harto de Negrín y de los comunistas. En febrero. Y es la dimisión de Azaña, es en buena medida lo que explica el golpe de Casado, que es 10 días después, o 12 días después. Vamos, Azaña creo que dimite la segunda quincena de febrero. Sí, y Casado del golpe la primera quincena de marzo. Y además hay que subrayar que Azaña llega a la presidencia de la República de manera inconstitucional, porque el Frente Popular se había conjurado para echar de la presidencia a Niceto Alcalá Zamora como fuese. Incluso le echan en cara que hubiese disuelto tarde las Cortes con mayoría de derechas, y que ese es su gran crimen. Lo que querían era que no hubiese un presidente que pudiese disolver de nuevo las Cortes, porque el presidente de la República tenía esa potestad, 2 disoluciones de las Cortes durante su mandato. Sí. Entonces, o sea, destrozando la historia. O sea, nosotros somos los que destrozamos la historia. No, pero además es que, por otra parte, yo creo que Azaña no hubiera tenido ningún reparo, ni más mínimo reparo, en que la bandera constitucional de España se depositara en su tumba. Vamos, ningún reparo. Como no lo tuvo su viuda, Dolores Rivas Cherif, cuando en el año 78 lo rellevan en la primera visita oficial a México. Ellos, por su iniciativa, le piden a la viuda visitarla en su casa. Son los reyes los que quieren visitar en su casa para mostrarle sus respetos. Entonces la viuda, doña Dolores Rivas Cherif, dice, no, yo voy a la embajada. Y va a la embajada con la bandera roja igualda, naturalmente. No tuvo ni más mínimo problema en saludar a los reyes, en felicitarles y, por supuesto, en estar en la embajada de España. Pues hace unos días comentaba a Jiménez Los Santos en su programa que precisamente Dolores Rivas Cherif era muy mal vista por sectores del exilio español en México, precisamente por este gesto de haber ido a ver a los reyes. O sea, que es que hay gente que no es que no olvide, es que encima no perdona. Sí, mira, la mentira más trágica de lo que dijo el otro día el impresentable de Pedro Sánchez ahí en el sur de Francia es cuando hizo un elogio de los republicanos españoles allí en las playas de Argelès y Mer, los exiliados, hablaba, millones. Entre esos exiliados había asesinos, tremendos asesinos que hasta unos días antes, en la famosa masía allí del norte de Gerona,
asesinaron a 40 y tantas personas, entre ellos el obispo de Teruel, Monseñor Polanco, y el defensor de Teruel, Rey Darcourt, el coronel Rey Darcourt, y simplemente les fusilaron sin más. Sí. A ellos dos y a 40 más. Yo cuando se salvó Sánchez Mazas. Pues se salió en esas. Ese fue otro fusilamiento. O sea, allí en esas playas había asesinos. Sí. Es decir, pero más aún todavía. Pero claro, como este Sánchez es un completo ignorante y un manipulador, es decir, no sabe otra cosa. Y es que siguieron asesinando en las playas, porque los franceses tenían la política desde el comienzo de la guerra, cuando había gente española refugiados en Francia, entonces les preguntaban uno a uno: ¿usted a dónde quiere ir? ¿A zona nacional o a zona republicana? Y libremente los que se habían cruzado la frontera decían o a zona nacional o a zona republicana. La gran mayoría querían volver a zona republicana, pero había una minoría que quería ir a zona nacional. Bueno, pues a varios de los que allí en las playas dijeron que querían zona nacional, les asesinaron en las playas. ¿Esto dónde aparece? ¿Dónde se pueden consultar en los un datos? libro te lo puedo decir. Ahora no te puedo decir el autor, pero en los trabajos que estoy mirando hay un testigo y un superviviente de aquello que lo dice. Es decir, en las playas donde fue Sánchez a homenajear al exilio, como él llamaba, siguieron asesinando a aquellos que querían volver. Y luego a Pedro Sánchez, no a todos, no, a algunos. Pero a Pedro Sánchez también se le dirá que gran parte de esas personas que se fueron, en menos de un año volvieron a casa. Sí, mira, de los que se marcharon, en los meses siguientes volvieron a España, las 2/3 partes de los que se fueron volvieron a España. Es decir, la mayoría civiles, paisanos, pero también algunos milicianos o soldados del Ejército Popular de la República. Cuando llega el otoño y empezó ya la Segunda Guerra Mundial, había unas relaciones magníficas entre el gobierno francés y el gobierno español y los dos ejércitos. ¿Por qué? Pues porque España era neutral y lo que más le interesaba a Francia, que estaba en guerra con Alemania y luego iba a estar en guerra con Italia, era tener la frontera de los Pirineos segura. Por lo tanto, era un gran regalo, como lo fue en una primera guerra mundial, un gran regalo para Francia, la neutralidad de España, que ahí no había ninguna amenaza. Había amenaza por otros sitios, pero por España no. Entonces, dentro de esas buenas relaciones, el ejército francés le pasó al agregado de prensa, al agregado militar español en París, que era Barroso, el que luego fue ministro del Ejército, le pasó una información sobre cuántos militares exiliados españoles había en Francia en ese momento. Estamos hablando probablemente de octubre del 39, una cosa así. Entonces la cifra que le dio exacta era de 98.000. Ahí había 98.000, no había más. Y luego dice, junto a estos hay una serie de mujeres, ancianos, niños, 40.000 más. Y esa es la cifra real del exilio dada por las autoridades francesas. O sea, menos de 150.000. Sí, 138.000. Y en eso devolvieron 2 tercios. No, ya habían vuelto. Habían vuelto. O sea, podemos calcular que en enero-febrero del 39 cruzan la frontera varios cientos de miles, vamos a poner 400.000 si queremos, sí. 450.000, y de esos las 2/3 partes vuelven a España en los meses siguientes. Mira, José Manuel Martínez Bande, que es uno de los mejores historiadores militares de la Guerra Civil, cuenta en la campaña de Cataluña, el libro, él hizo varios libros sobre distintas campañas y operaciones militares, monografías. Las monografías de historia militar, que siguen siendo un aporte magnífico. Vale. Pues entonces, en la que se titula La campaña de Cataluña, cuenta que entre el 1 y el 19 de febrero volvieron a España por Irún unas 67.000 personas entre militares y civiles. Sí, claro. Pero que es perfectamente natural. Claro. Pero claro. Vamos, las cifras que dan. Claro. Bueno, luego también cuenta Jorge Semprún que una vez que había estallado la Segunda Guerra Mundial, Semprún era comunista y muchos comunistas pues son internados en campos de concentración, de campos de prisioneros, por las propias autoridades francesas antes de la invasión de Francia por Alemania. Y luego les destinan a batallones de trabajadores. Sí. Pero él cuenta, que, claro, cuando esos campos pasan a estar bajo gestión de los alemanes o bien
van capturando los alemanes comunistas y los meten en esos campos. Bueno, él cuenta que se organizan en los campos el PC organiza a sus militantes dentro de los campos, y él cuenta que cuando los alemanes pedían listas de gente para fusilar, pues los comunistas, que insisto controlaban internamente esos campos, pues por supuesto no excluían de todas esas listas a sus camaradas, pero como tenían que dar un número, pues 30 para fusilar mañana, pues claro, acababan metiendo a los socialtraidores, a los trotskistas, a los burgueses, a los monárquicos, a los católicos. Lo cuenta él. Sí, mira, alguna vez habrá que contar las miserias de los presos comunistas en las cárceles de Franco en fechas tan altas como los años 60 o los años 70. Las miserias. Y por un buen amigo que estuvo preso en Carabanchel a finales de los años 60, que era prochino, me ha contado el caso de un preso político de Canarias, no sé si era prochino, también no era comunista, al cual, pues por razones de salud y que algún problema de estómago y tal, le recomendaron que todos los días pues tomara, bueno, no sé si 1 o 2 litros de leche, que era lo que le venía bien. Bueno, pero lógicamente lo pidieron a la dirección de la prisión, y la prisión les dijo que es que la leche la acaparaban los presos comunistas. Los presos comunistas se reunieron para ver si le daban o no la leche al preso canario. Se la negaron porque no era comunista. Ahí estaba don Marcelino Camacho, entre otros. Sí. Eran gentuza, hombre, los demócratas estos eran gentuza miserable, claro. Bueno, también se cuenta eso no justifica naturalmente que estuvieran en la cárcel por ser comunistas, no. Ahora, no eran unos demócratas, ni siquiera eran buenas personas. Bueno, quería decir que se cuenta que cuando Cipriano Mera, del que vamos a hablar ahora, fue condenado a muerte, estas condenas a muerte que tú estás estudiando, y que la mayoría de ellas acababan con indultos y rebajas de pena, pues Cipriano Mera era general anarquista, y entonces se enteraron los comunistas de su condena y organizaron una chocolatada en la cárcel para celebrarlo. Sí. Eran así. Y otra de las cosas que no se cuenta es cómo Miguel Hernández, grandísimo poeta, terminó aislado, pero muy miserable en el aspecto humano y en el aspecto político, como terminó aislado en la cárcel porque fue de los que respaldó el pacto Hitler-Stalin de agosto del 39. Y mientras que la mayoría de los presos de izquierda en las cárceles españolas estaban horrorizados con semejante pacto, incluido muchos comunistas, había una minoría de fanáticos que decían: si lo ha hecho Stalin está bien, aunque haya pactado con Adolfo Hitler y aunque esté entregando a alemanes comunistas antifascistas al señor Hitler. Pues Miguel Hernández estaba a favor de eso. Claro, que aquí hay una serie de mitos que ya está bien que sigamos con ellos, ¿no? Y no olvidemos que Miguel Hernández en el Ejército Popular de la República fue comisario político, encargado del adoctrinamiento, encargado de interferir en las operaciones militares y de vigilar a los soldados, no sea que hubiese algún desviacionista. Sí, condenado a muerte e indultado. Lo peor de Miguel Hernández, con diferencia, es el desprecio con el que critica al capitán Cortés, evasor del Santuario de la Cabeza, herido de muerte, y ya herido de muerte que muere a los pocos días, y lo que dice de Miguel Hernández: qué canalla, qué miserable. Claro. Y luego hacía unas poesías estupendas, que nadie dude de eso. Sí, la ñaña de la cebolla y todas estas cuestiones, pero se nos olvida muchas veces esas declaraciones que hacía Miguel Hernández, ¿no? Claro, por no recordar el verso de Machado dedicado a Enrique Lister, ¿no? Bueno, si mi pluma valiera tu pistola. Sí. Es que claro, eso se obvia o no se le queda el significado que tenía. Claro, esos versos que se le hacen a un genocida como era Lister, ¿no? Sí, efectivamente. También podemos estar hablando, ya que estamos en el mundo poético e intelectual, de Rafael Alberti, ¿no? Bueno, un pistolero. ¿Qué elemento? Bueno, nos situamos entonces en febrero del 39, ¿verdad, Javier? Pues en febrero del 39, pues los nacionales han alcanzado la frontera en Cataluña con Francia, totalmente, han tomado la Junquera.
Francia y Gran Bretaña trasladan el reconocimiento diplomático a Burgos. Incluso Francia envía como embajador al mariscal Petén, que ya conocía a Franco. Incluso Gómez Jordana, que es el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Burgos, firma con el ministro francés Bredar un acuerdo muy favorable a España. Sí, y los británicos estaban colaborando con los nacionales desde el verano de 1936. Vía Gibraltar. Bueno, ahí hay que darle la razón a Ángel Viñas, ¿no? Claro. Cuando Ángel Viñas dice enfadado que los británicos colaboraban con Franco desde el mismo verano del 36, hay que decir que es verdad, que lo estaban haciendo. Ahora bien, no por las razones que dice Viñas. Sí, vamos a precisar más. Desde julio del 36. En julio del 36, el general Kindeland, el famoso aviador, se traslada a Gibraltar y entonces pide excusas a los británicos porque en unos combates algunos proyectiles habían caído en la zona de Gibraltar, en el paño de Gibraltar, no habían causado daños importantes, pero Kindeland se consideró obligado a pedir excusas y a decirme esto no ha sido queriendo, ha sido por el azar de los combates que hemos tenido aquí en Algeciras y la línea, pero vamos, yo les pido excusas en nombre de la Junta de Defensa o lo que sea. Bueno, y entonces ¿qué hicieron los británicos? Bueno, los británicos le facilitaron la comunicación vía Portugal telefónica con la zona norte, porque los rebeldes dominaban el sur, en Andalucía, y luego había un hueco dominado por el gobierno, y luego Extremadura, la zona en Badajoz estaba en manos del gobierno, Cáceres estaba alzado, pero con Salamanca y Burgos o Valladolid, pues ahí no tenían comunicación desde Sevilla, porque las líneas telefónicas estaban cortadas. ¿Qué hicieron los británicos? A través de Portugal le permitieron a Kindeland comunicar con Burgos. Julio de 1936. Luego, la primera colaboración. Sí, y luego, por supuesto, suministros, y luego, por supuesto, créditos, etcétera. Vamos, desde luego, su comercio era con España nacional. En un determinado momento, la flota republicana intentó un bloqueo del norte de África, y entonces los británicos permitieron a un buque que fuera de Gibraltar, bordeando la costa norte de África, que llegara hasta Melilla con suministros. En otra ocasión, un buque británico, ya con británicos, que iba también al puerto de Melilla, pues fue interceptado por el crucero Miguel de Cervantes. Y entonces acudió enseguida esa de patrulla un destructor británico para proteger que el barco mercante, los ingleses siempre tan prácticos, pudiera entrar en Melilla, pero claro, no podía enfrentarse al crucero. Entonces los británicos tenían un acorazado, lo que ellos llamaban el Battle Cruiser, es decir, un crucero de batalla, pero en realidad eran acorazados rápidos. No, eran todo lo contrario, eran rápidos porque tenían menos blindaje, eran más ligeros, pero eran acorazados. Entonces había un acorazado británico, no recuerdo cuál era, no era el Repulse o el Renown, era de esa clase, con cañones potentes, con cañones de 12 pulgadas, creo que tenían, frente a las 6 que tenía el crucero español. Y bueno, en 2 horas salió el acorazado a toda máquina de Gibraltar, se plantó delante del crucero y dijo: este mercante británico entra en Melilla, porque lo digo yo, y naturalmente entró. Claro. O sea, estamos hablando, pues eso, de los primeros meses de la guerra. Sí. Bueno, seguimos enumerando los acontecimientos de febrero. A finales de febrero, Negrín vuelve a España desde Francia, y Manuel Azaña y el teniente general Vicente Rojo dicen que ellos no vuelven. Así es. Además, Azaña presenta la dimisión y le sustituye como presidente interino Diego Martínez Barrios, que era el presidente de las Cortes. Que era el presidente de las Cortes. A mí el caso de Vicente Rojo también me parece bastante miserable, porque eras el jefe del ejército. Sí. Y además la República te había ascendido, el Frente Popular te había ascendido de comandante a teniente general, que fue un grado que había suprimido Azaña al principio del régimen. O sea, y entonces el señorito dice que no vuelve y deja a los soldados tirados. Hombre, uno que se ha criado pues con las películas que daban los sábados por la tarde, estilo Tres lanceros bengalíes y Fort Apache, pues eso de que el general coja el barco y se vaya y deja la tropa atrás, esto de que se hundía el oficial del buque, se hundía con el barco, también en la película está hundido el Bismarck, también eso se ve. Pues claro, a mí este gesto de Rojo no me vale decir que tenía mujer
mujer e hijos, porque había soldados luchando en el frente y luego también había gente muriendo de hambre en Madrid, que de eso también vamos a hablar ahora. Claro. Pero a principios de febrero se produce para mí un acontecimiento capital, que es la rendición de Menorca, entre el 7 y el 9 de febrero, que se hace sin prácticamente disparar un solo tiro. Con intermediación británica. No me digas. Además, mira por dónde. Sí. Además, uno de los que intervienen en esta negociación es Alan Hilgard, amiguísimo de Juan March, que es, como ha demostrado Sánchez Aseaín, uno de los mayores financiadores del 18 de julio. Financiadores particulares. Sánchez Aseaín, en ese libro magnífico, soberbio, que es Las finanzas en la Guerra Civil Española, que es su tesis doctoral, dice que hay dos personas particulares, dos personas físicas, no sociedades, no colectividades, que son los mayores financiadores del bando nacional, y que son Juan March y Francesc Cambó. Sí, es cierto. Ellos tenían una gran fortuna y la ponen a su disposición. Y luego hay unos excelentes ministros de Hacienda y responsables de Hacienda en Burgos, Amado, ministro de Hacienda, y luego el José Larraz. Y Larraz, por supuesto, José Larraz, que eran gente extraordinaria. Y que hicieron, que es milagroso que en 3 años de guerra la inflación acumulada de 3 años en la zona nacional es del 40%. Bueno, eso es lo que cuenta Aseaín al comparar la evolución de las dos pesetas, porque además los franquistas tenían que crear una peseta ex novo, porque no tenían sin respaldo oro. Eso, no tenían oro, no tenían acceso a las reservas de oro del Banco de España. Entonces crean la peseta y Aseaín tiene una tabla en la que va exponiendo desde años, me parece que desde principios del 37, la depreciación de las dos pesetas, y cuando llegamos a marzo-abril del 39, la peseta republicana vale 0. La peseta nacional mantenía en torno al 70% de su valor. Efectivamente. Si tuvo únicamente una inflación en 3 años del 40%, lo cual es casi milagroso. También es cierto que desde el verano del 36 toda la clase media española y y la clase aristocrática se vació de oro. Y otra cosa, incluidos los anillos. Otra cosa también muy llamativa es que en la España nacional no hubo racionamiento. Aquí lo hemos comentado más de una vez, Javier. No hubo racionamiento en la España. Las cartillas de racionamiento las introduce para toda su zona el gobierno llamado de la Victoria de Largo Caballero mediante decreto en marzo del 37. Lo que hubo en la zona nacional fue ya desde el verano del 36. El plato único. No, fundamentalmente es que los precios no podían ser alterados. Es decir, había obligación de mantener los precios anteriores a la guerra, salvo casos excepcionales que tenían que ser autorizados uno por uno. Es decir, mire usted, yo es que necesito este producto que se ha encarecido no sé cuánto y por lo tanto yo no puedo mantener el precio. Y entonces, de manera justificada, se podía subir el precio de un producto determinado. Pero con carácter general, tú tenías que mantener el precio que hubiera en julio del 36. Yo quería decir... Y además, con una moneda que valía, una moneda de valor, porque la moneda republicana no valía. Era como Venezuela de ahora, es decir, cada mes valían menos. Bueno, y es que además luego cada provincia, por ejemplo, en la zona norte y el Consejo Anarquista de Aragón se ponen a emitir sus monedas, sus pesetas. Es un desastre. Lo que quería decir era que la única medida de restricción del consumo para la población que se toma en la zona nacional son el plato único y el día sin postre. Eso es terrible, era terrible. Espantoso. Y lo que hacían en muchos restaurantes el día del plato único era poner un plato que era una fuente. Claro. O sea, el famoso plato combinado de ahora. Y entonces lo que pasa en la zona, es que en el 39, claro, los nacionales se dan cuenta de en qué situación ha quedado la zona republicana. Y en mayo del 39 se dicta una orden por la que se extiende la cartilla de racionamiento y el racionamiento a toda España.
Sí. Porque, claro, estaba destrozado. Que sí, estaba destrozado. Y la cartilla sí. dura hasta el año 52, Sí. que por cierto, en Gran Bretaña dura más tiempo. Sí. Y otra cosa, en Cuba se introduce en el año 62 la cartilla de racionamiento. Y ahí sigue. Y todavía, efectivamente, casi 57 años más tarde, ahí sigue. Estas son las grandes innovaciones del socialismo. No, y hubo una cosa importantísima en el año 39, que patrocinada por José Larraz y de éxito, que fue la ley de desbloqueo. La ley de desbloqueo, si uno lee las memorias de Larraz, entonces dice, mire, no solo era una cuestión económica, que lo era, no solo era una cuestión política, que lo era, dice, sobre todo era una cuestión ética. Muy bien. Bueno, volvamos a Menorca. También comentamos algo, te acordarás, Javier, en el programa que hicimos sobre la caída de Barcelona con Javier Barroicoa y Paco 80 años y Paco Vendala. Sí, es que oye, hay que aprovechar estos aniversarios redondos pues para hablar de la memoria histórica. Como hace Sánchez. Entonces, claro, parece que Sánchez lo hace de manera torticera e ignorante. Nosotros lo hacemos con fundamento, claro. Bueno, simplemente porque hemos estudiado y hemos trabajado, y Sánchez no ha pegado un palo al agua, ni siquiera para hacer la tesis ni para escribir el libro de memoria, nada. A mí Sánchez me parece, además de un documentado y un mentiroso, un gigantesco vago. Sobre todo es un vago que tenemos en la presidencia del gobierno. Pero lo más peligroso es que yo no creo que sea por ignorancia, sino por maldad. Bueno, ahí yo ya en las intenciones prefiero no entrar. Yo quiero limitarme a los hechos, y los hechos son los que son. Bien. Bueno, sigamos en Menorca. O sea, Menorca desde el verano del 36 fue la única de las Islas Baleares que se mantuvo leal al gobierno del Frente Popular. Hubo también un intento de desembarco en Mallorca con un convoy que se envió desde Barcelona. Sí, el famoso Bayo. Sí, señor. El convoy de Bayo, que fue un desastre absoluto. Completa calamidad. Bueno, sí, parece que por tus risas deducimos que fue una estraganada prácticamente. Sí. Lo podía haber encabezado Puigdemont perfectamente, o Torra, vamos, una cosa así, era más o menos de la misma especie. Bueno, pues durante los 2 años siguientes, 2 años y medio siguientes, no pasa prácticamente nada en Baleares, a pesar de que la República tenía la base naval de Cartagena con la mayor parte de la flota española, que en ese momento era la quinta más potente del mundo. No se atreven a hacer absolutamente nada. Estaba detrás Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, no era la sexta, Gran Bretaña y Francia. Italia también era muy importante. 2, 4, 5 era la sexta, porque estaba por delante de la alemana, que estaba todavía en mantillas, y luego la soviética tenía 3 acorazados antiguos, pero luego era muy irregular. Es decir, habría dudas acerca. La flota española del año 36 no estaba mal, tenía destructores modernos, tenía cruceros modernos. Andaba mal de los 2 acorazados, que eran muy viejos, tenía submarinos muy respetables. Era una flota importante, la flota española del 36. Lo que pasa es que el 90% de los marinos son asesinados o son... No, fueron asesinados una tercera parte, pero que se sublevaron. El 90% estaban con los rebeldes, no estaban con el gobierno. Y de hecho fueron dados de baja. El Cuerpo General de la Armada, que tenía, creo que eran aproximadamente 660 miembros, aproximadamente fueron dados de baja por la República el 90%, o sea, se quedaron con el 10%, que no eran precisamente los mejores. Ni los más lucidos, ¿no? No. Bueno, entonces, el 28... Había mucho maquinista, sobre todo. Sí, desde luego. En Menorca, el jefe de la base naval, creo que era un sargento de máquinas. Sí. Bueno, pues entonces, cuando cae Barcelona a finales de enero, bueno, pues en Mallorca, el jefe de la aviación, Fernando Sartorius, toma contacto a través de los ingleses que ya has comentado con el mando republicano en Menorca, y se les ofrece pactar una rendición. Dicen, bueno, esto ya ha caído, esto se ha acabado, no pueden ustedes recibir ayuda. Hay 2 alternativas: que se haga un desembarco, que es lo que se va a hacer, y entonces aquí se entra pues a sangre y fuego. O bien ustedes pactan una rendición y pueden salir de la isla pacíficamente. Sí, salieron en buques británicos. En un buque británico, sí. En 2 buques, el Devonshire y luego un velero, que no me acuerdo cómo se llama. El Devonshire llevó a casi 500 personas a Marsella, y el velero llevó ya un centenar y pico a Argelia. Sí.
Entonces, esto es muy importante porque influye en Casado, en la gente que da el golpe, que se subleva en Madrid, porque ellos esperan llegar a un acuerdo parecido con Burgos, ante el empeño de Negrín y de los comunistas de mantener la guerra hasta empalmar con la guerra europea. Bueno, eso es una tontería. No, eso es una canallada. Eso es una tontería. Porque, es una canallada, Miguel. O sea, que durante varios meses nos estemos matando los españoles. Falso, claro. Era falso, ¿por qué? Porque en realidad lo que ocurre unos meses después, en el mes de agosto, es que Hitler y Stalin pactan. Entonces, ¿cómo se habrían quedado los comunistas, Negrín y compañía? Aliados de Hitler, claro. Mire usted, no había, ni era inevitable que hubiera una guerra europea, una guerra mundial, y desde luego era improbable, además era falso, que en esa guerra ustedes hubieran conseguido el apoyo británico y francés y soviético contra Alemania e Italia. Que no, hombre, que no. Es decir, que la cosa iba exactamente por el lado contrario. Y además hay un factor que en caso de que Franco, a partir del año 39, le hubiesen salido mal las cosas, Alemania, una vez que hubiese invadido Francia, corremos el riesgo de que a lo mejor invadiera España para ayudar a Franco. Bueno, claro, es decir, pero es que... Quiero decir que el escenario tampoco... Claro, es decir, vamos a ver, cuando la crisis de Múnich, en septiembre del 38, entonces cada uno de los dos bandos españoles hace una declaración. Entonces la declaración de Burgos, inmediatamente patrocinada por Gómez Jordana, que era vicepresidente del gobierno, es decir, nosotros nos comprometemos a que si hay una guerra en Europa, España será neutral. Entonces eso, ¿a quién favorece? Favorece a Francia y a Gran Bretaña, naturalmente. Y en cambio molestó mucho a los Alemania alemanes, y a Italia. Claro, el conde Chano cuenta en sus memorias que Mussolini cogió un cabreo descomunal. Sí, pues eso favorece a Francia y a Gran Bretaña, evidentemente, porque se quedan sin un frente, sin el frente sur, como ya había pasado en la Primera Guerra Mundial. Y en cambio Negrín, de una manera de otra, apuesta por la guerra. Pero es que ni los franceses y los británicos querían una guerra, todo lo contrario, querían evitar la guerra. Y entonces, y también el bando nacional quería evitar la guerra. Pues Negrín quería la guerra. Y piensa que eso le va a suponer que le van a ayudar franceses y británicos. Estaba loco. Y además de que en febrero del 39 ya el poderío del Ejército Nacional frente al Ejército Popular de la República era tal que iba a necesitar únicamente unas pocas semanas para poder terminar la guerra, debido ya al desequilibrio de fuerzas que había. ¿No? Y sobre todo, como nos insistió Paco Vendala en el anterior programa, la falta de moral combatiente en el Ejército Popular de la República, lo que quedaba de la zona centro, desde Madrid hasta Cartagena. Bueno, pues entonces, en Francia, como decíamos, se queda Manuel Azaña, se queda Vicente Rojo, se quedan también otros dos grandes españoles, José Antonio Aguirre y Lluís Companys. Además, Luis Compañero, con entendido que le dice a Azaña de salir juntos. Y Diego Martínez Barrio. Martínez Barrio también se queda. El presidente interino de la República se queda, no vuelve a la zona centro, ¿no? En cambio, vuelve Negrín, acompañado de Julio Álvarez Bayo y con algunos comunistas, y entonces reúne a lo que quedaba de la cúpula militar, que eran pues los generales José Miaja, Manuel Matallana y Antonio Escobar, el que dicen que hizo que fracasase la sublevación en Barcelona, porque mandaba la Guardia Civil. Y también está el almirante Buiza. Y lo que les dice, de acuerdo con la doctrina comunista de ese momento, era que había que resistir hasta que estallase la guerra. Estaba loco. Y entonces es ahí donde comienza la gran conspiración. Sí, claro. Entonces, eso es. ¿Cómo empieza este asunto? Bueno, pues ni Miaja le hace caso, ni la flota republicana, como es conocido, se refugia en Bizerta, en Túnez, ya se van también, se van en lugar del norte, se van al sur, con lo cual la República se queda sin fronteras, se queda sin flota, con lo cual ya no puede recibir ayuda de nadie, y Miaja vuelve a la zona centro-sur con Matallana, y entonces todos estos son los que empiezan ya a hablar entre ellos y decir, ¿a dónde vamos? Y todo eso cristaliza en el golpe que da el coronel Segismundo Casado, apoyado por la mayor parte, casi todo el Partido Socialista, casi toda la CNT, con la única oposición de los comunistas, que hay aquí durante varios días, hay combates a muerte entre unos y otros aquí en Madrid.
Hay unos extraordinarios discursos de Julián Besteiro desde el Ministerio de Hacienda, explicando que hay que acabar con el sufrimiento y que no se pueden generar falsas expectativas. Se mete mucho con los comunistas también en esas intervenciones, y luego la mayor parte de los jefes militares apoyan a Casado. Es decir, José Miaja le hacen generalísimo. Eso me suena, eso de generalísimo. Sí, generalísimo, sí, porque sí, hombre, no le dan exactamente el título, pero le hacen jefe de las tierras de Fuerza María Aire, pues es el generalísimo. Claro, es el equivalente, bueno, que paga sin poder, así como Franco tenía entonces inmenso poder. Miaja prácticamente no tenía poder, pero durante esas 3 semanas que es generalísimo, pues adopta unas decisiones muy importantes. Una de ellas es quitar la estrella roja de los uniformes de los militares republicanos. Que esa la había introducido Largo Caballero en octubre, el año 36, octubre, noviembre del 36. Había creado un ejército rojo. Pero es que además en el mismo acto, el mismo decreto, también se crea la figura del comisariado político. El comisario político es que lo que hace Largo Caballero, convertir el ejército de la República Popular en un ejército rojo, siguiendo el saludo puño en alto, comisarios políticos, la estrella roja en el uniforme. Y usted ha copiado el ejército elogio de la URSS, que se llamaba así. Es decir, luego después de la Segunda Guerra Mundial pasó a llamarse ejército soviético. Pero el año 36 y hasta los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, el ejército de la Unión Soviética tenía el nombre oficial de Ejército Rojo, Army Krasnoya, que era el nombre en ruso. Sí. Bueno, y era el ejército rojo. Y Largo Caballero copia ese modelo. El ejército rojo, claro, sí, por supuesto. O sea, al final, hasta marzo es un ejército rojo. Miaja, con Casado y con los demás, hacen que el ejército de la República deje de ser un ejército rojo. O sea, son 3 semanas muy interesantes en ese aspecto. Y luego, curiosamente, los dos jefes de la Guardia Civil, Aranguren general y Escobar coronel, que en julio del 36 se han opuesto al golpe de Franco y Mola, en marzo del 39 apoyan el golpe de Casado. Los dos. O sea que se confirma lo que decías al principio, Javier, que es un alzamiento militar contra un gobierno revolucionario. Contra un gobierno revolucionario, sí, sin ninguna así duda. Empezó y así terminó la Guerra Civil Española. Parece que había contactos ya entre el ejército del centro, con Casado, era jefe de Estado Mayor desde antes. Sí, con la quinta columna. Con la quinta columna, o sea, y a través de la quinta columna. Con Hungría, con el coronel Hungría. Sí. Es que había mucha. Aquí, a medida que iba ganando la guerra, había cada vez mayor colaboración con la quinta columna de Madrid y con la falange de Madrid. Es que después de la batalla del Ebro, ya se ve que la República no puede ganar. O sea, no solo porque la batalla del Ebro hubiese sido una derrota, aunque Vicente Rojo decía que no, que había cumplido plenamente los objetivos militares propuestos, sino por el desfondamiento tanto del ejército como de la retaguardia. Y de la población, claro. Es decir, mira, el coronel Tomás Ardí, coronel de ingenieros, que luego fue condenado a muerte e indultado por Franco, y un nieto suyo, Rafael Ardiz, se casó en 1974, en marzo del 74, con una nieta de Franco, Mariola. Es decir, realmente Franco emparenta con un coronel republicano al condenado a muerte al que él la había indultado. Bueno, eso es la España real. Comentabas antes de empezar. No de fantasía, por supuesto. Al nieto del coronel Aldiz condenado a muerte, que se casa en el Palacio de Pardo, pues uno de los testigos del matrimonio que firma allí es un tal Carlos Arias Navarro, presidente del gobierno. O sea, mire usted, la España de la reconciliación y la tradición empieza muchísimo antes. Empieza en el 39, cuando acaba la guerra. Bueno, pues con él Tomás Ardid, que sus hijos eran falangistas, siendo él el jefe de ingenieros del ejército del centro, era inspector de ingenieros del ejército general de lo que quedaba del ejército republicano. Es decir, sus hijos eran falangistas, y cuando lo condenan a muerte, ahí él recibe hay muchas peticiones de indulto en favor suyo, que se atienden enseguida, las atiende Franco. Entre los que piden el indulto del coronel Tomás Ardid hay 64 falangistas de Madrid, muchos de ellos jefecillos, tal cual. 64.
En eso estamos hablando. A mí me contando episodios, porque al final lo que cuentan son los casos individuales de la gente. Es decir, podemos hablar pues de las políticas, de los acuerdos, de los gobiernos, de tal cual, pero lo realmente auténtico es lo que le pasa a la gente. Eso es lo de verdad. Un buen amigo al que yo conocí con casi 90 años, que era secretario de Administración de la Agencia EFE, es en la primera del 36 había aprobado las oposiciones al cuerpo de policía. Debía tener 20 o 21 años, una cosa así. Bueno, pues un funcionario, pues para poder vivir, había unas oposiciones, las sacó y tal cual. Cuando empieza la guerra le quisieron destinar a la represión, es decir, a buscar a la gente escondida, tal cual. Entonces él lloró, dice, mire usted, yo soy un niño, casi 20, 21 años, ¿cómo voy a estar jugando? Bueno, total. Consiguió que en lugar de dedicarse a detener gente y a llevarles a las checas, en lugar de eso le destinaron a la tesorería, a la administración económica de la policía. Pues había un organismo que se dedicaba pues a la administración económica. Bueno, y entonces pues nada, y llegó allí asustado. Y dice, uy, aquí tengo que estar callado porque como diga la menor cosa, que bueno, es que vienen a por mí, se me llevan allí todos callados, con caras muy serias, todo haciendo su trabajo administrativo, pero vamos, sin medias palabras. Hasta que en el año 38, un día, este buen amigo no pudo más, y se le escapó, viendo algún periódico. ¿Pero a dónde nos van a llevar estos rojos? Entonces, inmediatamente, un silencio. Y dice, bueno, ahora sí que me la cargo, y ahora sí que me fusilan. Me llevan a la checa, pero tú me fusilan. Entonces ya, acabo de un momento, el más caracterizado de su compañero ya de cierta edad, le dice, pero hombre, Alberto, podías habernos dicho que eras de los nuestros. Sí. Pero bueno, volvamos, que nos quedan unos 10 minutos escasos, y volvamos al Madrid de marzo del 39, donde había un hambre tremenda, por cierto, pavorosa. O sea, hay informes de desnutrición por parte de los niños, de gente que se desmayaba en las colas para les diesen las lentejas con bicho, las píldoras del doctor Negrín. Entonces, me contaba un suegro mío que le pasó a la guerra en Barcelona, pues debía tener 18 años, ¿no? Entonces, un día a la salida del cine, le subieron a un camión y al frente lloró tanto al sargento que iba al mando del camión. Entonces hecho de que me dijo, ¡hala! ¡Vete con tu madre! O sea, este me contó que cuando entraron los nacionales en Barcelona, pues había camiones repartiendo pan. Y entonces a él estaba en la calle, consiguió un pan, se sentó en la acera, un pan enorme de esos redondos, como el pan de Payés, y entonces se sentó en la acera y se terminó todo el pan él solo. O sea, no guardó para sus padres. Había un hambre terrorífico. Bueno, y entonces hubo tiroteos en Madrid, ¿no? Sí, porque bueno, los comunistas que controlaban el ejército del centro reaccionan. Y empezaron a fusilar a los casadistas, a fusilar casadistas de renombre, y todo eso se pudo contrarrestar por la llegada de los anarquistas de Cipriano Mera, que era el jefe de un cuerpo de ejército. ¿De dónde vinieron? De Guadalajara, de Alcalá, Alcalá de Henares, de la zona de Alcalá. En esos días estuvo en Madrid Kennedy, el hermano mayor del presidente Kennedy, Joseph Kennedy, el que murió en la Segunda Guerra Mundial. Cuando llevaba un misil, un avión que debajo llevaba un misil, entonces estalló el avión que hacía de misil cargado de explosivos y desapareció sobre el sur de Inglaterra. Pues Joseph Kennedy aquí contactó con la familia Garrigues, que no olvidéis que estaba don Antonio Garrigues casado con Walker, con una súbdita norteamericana, y a través de la súbdita norteamericana contactó con ella. Entonces se pasaron varios días aquí en Madrid
Claro, tú ibas por la calle, te detenían unos elementos y te preguntaban, ¿tú qué eres, casadista o negrinista? Y según cómo respondieras, salvabas la vida o te pegaban un tiro. Claro. O sea, que es lo que pasó en Madrid en marzo del 39. O sea, fue una guerra civil dentro de la guerra civil. Efectivamente. Como había pasado, tú dices, en Barcelona en el 37. Sí, hubo fusilamientos de casadistas por parte de los comunistas. Luego, cuando los casadistas se impusieron, hubo fusilamientos de comunistas por parte de los casadistas. O sea, que aquí todo el mundo recibió. Bueno, creo que llegó a haber tanques comunistas cerca de la sede del Consejo. Era Consejo Nacional de Defensa, el organismo que tenía la sede en el Ministerio de Hacienda, o sea, al lado de Sol. Así es. Sí. Luego había las posiciones de esta manera, la posición Jaca, que se conserva, que está ahí en el Parque de la Alameda de Osuna. Ahí hubo combates, sí. Pues, se conserva bastante bien el búnker, El búnker que hacen visitas. Nos quedan 5 minutos. ¿Cómo vamos rematando? Bueno, ¿y qué hace Franco mientras pasa esto? Porque había negociaciones. O sea, Casado y compañía estaban negociando, vamos a resumirlo, la rendición a los nacionales a cambio de que se les permitiese salir. Sí. No, ¿Se consigue? No, es decir, se consigue. Sí. Formalmente no, bajo cuerda sí, pero formalmente no. Formalmente no, porque Franco se da cuenta que no necesita pactar nada, que tiene la guerra ganada. Y de hecho, el 26 de marzo comienza una gran ofensiva nacional sobre lo que todavía era zona republicana, y prácticamente no hay combates, es decir, no te ibas a jugar la vida casi un paseo militar. Y es muy emocionante que en los pueblos de La Mancha se recibe al ejército con con cantos religiosos, con el Christus Vincit. Lo curioso. Sí. Bueno, pues, y sigamos. Pero Casado puede huir. Sí. Casado, Miaja y muchos más pueden Besteiro y Cipriano Mera, en cambio, se quedan. Sí, y algunos más se quedan. Hay bastantes que se quedan. Sí. Pero Casado escapa hasta Alicante, me parece que es, y sube a un buque británico, ¿no? Sí. Había y luego algunos se pueden ir en avión. Miaja se va en avión, por ejemplo. Bueno, y Negrín, la Pasionaria. Bueno, pero ellos se van antes ya, pero también casadistas se pueden ir y no son interceptados. Hay otros que se quedan voluntariamente, por ejemplo, el general Aranguren de la Guardia Civil, que era gobernador, creo que era gobernador civil de Valencia. En algunos sitios se vio gobernador militar, en otros he visto gobernador civil. Bueno, era gobernador de Valencia, ¿no? Y entonces él se queda y le fusilan 20 días después. Le condenan a muerte y le fusilan 20 días después. Pero él es de los que se quedan. Sí. Por cierto, todos los hijos de Aranguren con Franco, qué contraste. Y de los hijos del general Escobar, uno con Franco y otro con la República. El de Franco muere, el que está con Franco muere en Belchite. Y no sé, Aranguren sí tenía 3 o 4 hijos varones, no recuerdo el número, pero todos los hijos varones de Aranguren con Franco. Igual que todos los hijos de don Gregorio Marañón, de un tal Ortega y Gasset, de un tal López de Ayala, o sea, etcétera. Todos fascistas. Todos fascistas, según la doctrina actual. Naturalmente. Todos con pósters de Hitler en el dormitorio. Es decir, si uno piensa por qué Franco gana la guerra, Franco gana la guerra por algunos factores. Algunos de ellos son muy conocidos y yo creo que no son motivo de polémica. Por ejemplo, la ayuda que recibe Franco de Alemania y de Italia es mucho más eficaz, en muchas mejores condiciones que la ayuda que recibe la República de la Unión Soviética o de Francia y de otros países. Eso, por supuesto. Hay otros factores que se destacan menos. Por ejemplo, Franco destruyó el Estado de Derecho menos que la República. Porque la República hizo una revolución. En cambio, Franco, por supuesto, suprimió el Estado de Derecho en todo lo que eran instituciones y no respetar ni siquiera la vida de las personas, pero Franco respetó la organización, la propiedad privada de la organización económica, que fue fundamental. Y luego Franco tuvo el apoyo masivo de la juventud y el apoyo masivo y mayoritario de las mujeres, por ejemplo.
Nos queda menos de un minuto. El libro de Pedro Fernández Barbadillo, Eternamente Franco. ¿Te ha gustado, Miguel? Genial, me parece una genialidad. Igual que hay otro que se llama Franco Socialista, que son geniales. Sí, nuestro amigo Paco Torres también. Contar las cosas como efectivamente son, no con la fantasía de unos iluminados sectarios. Vamos a decir, mire usted, Franco fue un dictador. Sí. Es decir, naturalmente, yo tuve problemas con la dictadura de Franco, tuve algunas sanciones. Hicimos algún programa sobre eso. A mí me van a explicar a mí lo que fue la dictadura de Franco, por favor. Ahora, no me diga usted que aquello fue un sistema totalitario, porque no era en absoluto una dictadura totalitaria, no lo era. Y desde luego preparó la democracia, sin ninguna duda. Hubo medidas y la prueba de ello es que la reforma de la ley de reforma política es apoyada por la inmensa mayoría de la clase política de Franco. De los procuradores. De los procuradores, claro. Pues no sé, tenemos que dejarlo aquí. Pedro Fernández Barbadillo, un placer como siempre. Yo creo que un invitado de lujo el tener siempre a Miguel Platón aquí en este estudio. Así es. Buenas tardes. Don Miguel, un abrazo muy fuerte. Igualmente, buenas tardes. Y a todos ustedes, volvemos la próxima semana aquí a Realidad, cita con la historia.